colegio universitario. Entonces pensé, ¿qué puedo decir yo? Yo de religión no sé, pero de política sí. Y entonces cuando escuchaba la mención a una de las referencias culturales de la derecha, a Bertín Osborne, es claro, pues de eso he venido a hablar yo. ¿Por qué la derecha española tiene tantos problemas con Jorge Bergoglio? ¿Por qué la derecha española tiene tantos problemas con el Papa Francisco? De esto sí puedo hablar, de esto sí entiendo y quería hablar de eso hoy, porque creo que tenemos un Papa enormemente interesante y extraordinario por muchas razones, más allá de las diferencias que pueda yo lógicamente tener con el jefe de una organización internacional como es la Iglesia Católica. Es el primer Papa no europeo en 1300 años, desde que un sirio conocido como Gregorio III fue Papa, 1300 años. No ha habido al frente de la Iglesia Católica un Papa no europeo. No es un asunto menor. Y ya se ha visto en México hace poco que no es un asunto menor. Al mismo tiempo, la actividad diplomática y la conciencia geopolítica del Vaticano con Bergoglio al frente tienen muy poco que ver con la política exterior que despliega el Vaticano con Wojtyla y con Ratzinger. Y esto es una evidencia. Bergoglio critica el belicismo de los Estados Unidos, critica la política migratoria de Donald Trump, defiende abiertamente el diálogo en Venezuela entre oficialismo y oposición, critica las políticas de austeridad en el sur de Europa. Eso implica un giro sin precedentes a los estilos políticos inaugurados por el Papa polaco desde el 16 de octubre de 1978. Que se dice pronto. Me acuerdo de la fecha porque yo nací el día siguiente y en mi casa hicieron una broma como de alguien dijo Habemus Papam y mi madre respondió Habemus Niño. Por eso me acuerdo de la fecha, muchos años. Francisco, en una exhortación apostólica muy importante, Evangelii Gaudium, dice, y cito literal, que hay ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera y que esas ideologías son causantes de la desigualdad y que esas ideologías menoscaban el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común, instaurando, cito literal, la exhortación apostólica del Papa, una nueva tiranía invisible. Esto es impresionante que lo diga el Papa, no lo está diciendo el secretario general del Partido Comunista ni la secretaria general de Podemos, lo está diciendo el Papa. Francisco se atreve a decir específicamente que la economía dominante, que el capitalismo mata y que tras esta economía se esconde, cito literal, el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. Esto lo dice el Papa, que además reivindica el ecologismo político en una encíclica en Laudato Si, en la que habla abiertamente de ecología. Y además, por lo que respecta a España, el Papa defiende el diálogo en Cataluña, dice que quizá hay heridas históricas de los españoles del siglo XX no cerradas y, para colmo ya, hace pocos días pide perdón por la colonización y por el papel de la Iglesia en la conquista de México. Y a partir de ahí ya se desatan los infiernos en la derecha española, que sin complejos y sin matices se atreven a criticar abiertamente nada más y nada menos que al jefe de la Iglesia Católica. Esto no es tan novedoso. Lo que pasa es que veníamos muy mal acostumbrados con Wojtyla. Cuando a la derecha española no le ha gustado un papa, lo han dicho siempre. Es el caso de Giovanni Battista Montini, Pablo VI, que cuando era arzobispo de Milán, por haber pedido clemencia para antifranquistas condenados a muerte, fue objeto de manifestaciones de falangistas en España. Manifestaciones frente a la Embajada de Italia en la que decían, a veces la derecha española tiene su gracia, Sofía Loren sí, Montini no. Un periodista del régimen llegó a dirigirse, a escribir del que fuera papa, cuando fue elegido papa con el nombre de Pablo VI, Emilio Romero, a referirse a Montini como Tontini.
Este era el estilo de la derecha española a la hora de referirse a un papa que fue favorable a la transición, que apoyó las posiciones de Tarancón, que después serían corregidas por Wojtyla. Quiero decir que la derecha critique a un papa no es algo tan novedoso. Forma parte de un estilo de la derecha española en la que les gusta la democracia si ganan ellos. Lo expresó el otro día de manera cristalina Vargas Llosa diciendo, hombre, lo importante no es que haya libertad para votar, lo importante es votar bien. Pero incluso cuando es el Espíritu Santo el que inspira a los cardenales para elegir un papa, tiene que inspirarles bien, porque si les inspira mal, la derecha española contra el Espíritu Santo y contra el papa. Y este papa demostró una sutileza enorme a la hora de entender la situación que está viviendo España en una reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno la misma semana en la que Vox presentaba una moción de censura contra el Gobierno de coalición. Y allí habló de la República de Weimar. Hoy la República de Weimar se ha convertido en un significante para entender el tiempo previo a la llegada de los autoritarismos. En la República de Weimar, su gran lección es que los nazis llegaron al poder gracias a que les abrieron las puertas la derecha alemana. Von Papen, Hindenburg son condición de posibilidad de Hitler, igual que lo fueron los monárquicos italianos que abrieron las puertas a Mussolini, o igual que el papel de buena parte de la Iglesia Católica en España con respecto al franquismo. Pero este papa es distinto. Este papa le habla al presidente del Gobierno de la República de Weimar y le cita a un historiador y periodista muy interesante. Esto lo contaba Enric Juliana, Sigmund Ginsberg. Sigmund Ginsberg era militante del Partido Comunista Italiano, de familia judía, y ha escrito un libro recientemente que se llama Síndrome 1933, en el que habla del síndrome de Weimar y en el que se preocupa de la situación actual de algunos países europeos en los que prevé que podría haber una regresión autoritaria. Esto lo dice el autor al que cita Bergoglio para hablar a Pedro Sánchez de la situación de España. Claro, es normal que la derecha le odie. En España, en este contexto, hay un proyecto reaccionario que no tiene solamente brazos políticos. Los brazos políticos son evidentes. La ultraderecha de Vox, el giro hacia posiciones de ultraderecha del propio Partido Popular, que es evidente escuchando a sus dirigentes y después del empuje demostrado por Ayuso, no es solamente una cuestión de derecha política, hay también una derecha judicial echada al monte, y lo de echada al monte no es exagerado, hay una situación de ocupación del Consejo General del Poder Judicial, de nombramiento de jueces con las funciones caducadas del Consejo, en un contexto en el que todo el mundo recuerda aquel mensaje de WhatsApp de Cosidó diciendo que el Partido Popular controlaba la Sala Segunda del Tribunal Supremo presidida por Marchena por detrás. La misma sala que con dos votos particulares muy llamativos ha condenado para escándalo de decenas de juristas a Alberto Rodríguez en una condena inexplicable y digamos que cada día se van sucediendo situaciones judiciales que llaman la atención. Que una jueza que fue alto cargo del Partido Popular ante una denuncia de Vox impute al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas porque no le gusta